Hola chicos, buenos días. El día de hoy nos tocan ver tres asignaturas, que es la asignatura de matemáticas, de lengua materna y de historia. En la asignatura de matemáticas tenemos todavía el uso del reloj y el calendario, ¿sale? Entonces les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean cuáles son las actividades que tienen que hacer el día de hoy. El día de hoy tienen que realizar la página 40 y 41 de su libro, que se llama Al compás del reloj y es la consigna número 21. De este lado les voy a poner la consigna. Se parecen a los problemas que ustedes resolvieron el día de ayer. Dice, en equipos de 3, en este caso con su familia, resuelvan los problemas. El médico recetó a Mariana tomar un medicamento cada 6 horas. La primera pastilla la tomó a las 8:30 am. ¿Qué hora deberá tomar la segunda y la tercera pastilla? Ahí tenemos que hacer una suma. El recorrido que se hace para viajar de la Ciudad de México al puerto de Veracruz en automóvil es aproximadamente 5 horas con 20 minutos. ¿A qué hora llegará al puerto si el viaje se inicia a las 9:50 horas? ¿Se dan cuenta? También es una suma. Ayer regresé a casa a las 13:20 horas, que es 1:20. Después de ir a visitar a mi tía de su casa a la mía, hice 30 minutos. Estuve platicando con ella alrededor de 20 minutos y luego adornamos juntas un pastel durante un cuarto de hora. Para llegar a su casa hice media hora. ¿A qué hora salí de mi casa? Entonces, aquí deben de hacer son dos actividades que deben de hacer aquí. La primera es sumar y la segunda es restar. De este lado, dice, en pareja expresen de diferentes formas la hora que marca el reloj. Aquí, por ejemplo, nos dice que son las 9:40 minutos. Acá nos dice que son las 9:15 minutos o las 9:15, por ejemplo. Y acá nos da otra hora y otra hora, ¿sale? Ustedes tienen que hacerla en estas rayitas, ponerle cómo se expresarían aparte de estas. Acá como les dije que es las 9:15 o las 9:15 minutos o las 9:15. Esas son las formas en las que yo expresaría esta. ¿Cómo expresarían la de arriba y estas dos? Eso es lo que van a hacer en su asignatura de matemáticas. En la asignatura de español iniciamos un nuevo tema que se llama la monografía. En esta parte de la monografía, nosotros podemos encontrar cómo se realiza, cómo se hace y para qué sirve. Ustedes tienen que recortar, pegar o copiar el siguiente texto que dice, una monografía es un trabajo escrito que analiza y desarrolla un tema en particular de forma delimitada y precisa. Para elaborarlo, se busca información de varias fuentes y se organiza según el criterio que se elija. Una monografía debe estar organizada en 3 partes: introducción, que plantea el propósito y la estructura del texto; el desarrollo es la exposición del tema; y la conclusión, que resume lo expuesto. En esta parte también les explico que una monografía es una descripción, narración o exposición explicativa. Los mismos pasos que hicimos de la exposición en el bloque pasado es lo que vamos a hacer en este bloque para el inicio de la monografía. Por ejemplo, aquí nos dice que tenemos que hacer una monografía de pueblos originarios de México, es decir, de pueblos indígenas de México. ¿Qué es lo que primero voy a hacer? Primero voy a escoger el tema o el título. Después voy a hacer las preguntas
que me van a llevar a la investigación de ese pueblo. No sé, a lo mejor cómo se llama el pueblo, en dónde vive, cuáles son sus costumbres. Todas esas preguntas las voy a escribir y las voy a contestar con investigación científica, que fue lo que ustedes hicieron en la ocasión pasada. Para realizar el desarrollo del tema, ustedes tienen que escribir pues de manera textual, en párrafo o con gráficas, tienen que dar a entender qué es ese pueblo originario de México, qué es lo que hace. O sea, sus preguntas de investigación las van a volver un texto. Y dice, una exposición explicativa sobre una determinada parte de una ciencia, disciplina, tecnología o sobre un asunto en particular tratando un tema de manera concreta, que es lo que les comento. O sea, en este caso ustedes van a investigar sobre un pueblo originario de México. Las partes fundamentales de la monografía es lo que les digo, el título o el tema, el resumen, que son las preguntas de investigación, la introducción, por qué es importante ese tema, el desarrollo, que es convertir lo que investigué de las preguntas de investigación a texto, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Las conclusiones u opiniones es lo que nosotros destacamos más de esta investigación, y las referencias bibliográficas, de dónde lo sacamos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener que aprender a citar, como la vez pasada lo hicieron, pero en esta ocasión ya vamos a poner una bibliografía. Vamos a empezar a utilizar a lo mejor un tipo de formato. No les digo que el APA, pero a lo mejor sí el Harvard. Son formatos para citar o poner bibliografías de libros que nosotros encontremos. Las etapas de la investigación monográfica, ya les mencionaba, es la elección del tema, la búsqueda preliminar de la información, que son las preguntas, la elaboración de un plan de investigación, cómo y de dónde voy a sacar la información para contestar esas preguntas, la recolección de datos, que es la parte de la investigación, organización e interpretación de datos. Las voy a organizar, las voy a interpretar, las voy a pasar a una respuesta creada, mi respuesta, para hacer la composición y la redacción, pasarlas al texto, y la comunicación de resultados, que son las conclusiones. En esta parte les pongo el ejemplo de partes de una monografía. Aquí nos habla de la historia de los robots. Dice, por los siglos, el ser humano ha construido máquinas que imiten las partes del cuerpo humano. Los antiguos egipcios unieron brazos mecánicos a las estatuas de sus dioses. Durante los siglos XVII y XVIII en Europa, fueron construidos muñecos mecánicos muy ingeniosos que tenían algunas características de robots. En 1805, Henry Mayadert construyó una muñeca mecánica que era capaz de hacer dibujos. Una serie de levas se utilizaban como el programa para el dispositivo en el proceso de escribir y dibujar. Esto es parte de una monografía. ¿Por qué se les enseña esto? Porque ustedes el día de hoy tienen que hacer un ejercicio en donde ustedes deben de buscar cuál de estas es parte de la monografía, que dice, pregunta, doctora Saucedo, ¿qué sucede con las lenguas indígenas? ¿Esa es una monografía o es una entrevista? Y luego dice, en rueda de prensa, la doctora Mayra Saucedo informó que existe. ¿Esa es una monografía o es un texto periodístico? Luego dice, la desaparición de las lenguas indígenas mexicanas es un problema no solo antropológico, también lo es político o económico.
Esa es una monografía o algún otro tipo de texto. Desde temprano el señor del bosque, donde siempre llueve, llamó a su gente y les dijo: hoy, el primer día de la vida, ¿es una monografía o es un cuento o un relato? Ustedes van a tener que pues decidir cuál de esas actividades es la que corresponde a la monografía. Si ponen atención, se van a dar cuenta de inmediato cuál es la monografía. Aquí está su ejercicio que deben de hacer. Nos pasamos a la asignatura de historia. Aquí vamos a empezar también un nuevo tema que se llama culturas mesoamericanas. Las culturas mesoamericanas son aquellas que se desarrollaron en esta parte del centro y del sur de nuestro país y también abarcaron parte de Centroamérica y Sudamérica. Y vamos a ver pues las más importantes y en qué periodos clásicos, perdón, en qué periodos en el preclásico, en el clásico o en el posclásico se desarrollaron. Para iniciar este tema nosotros vamos a realizar la actividad de la página 38 que se llama Para iniciar. Dice, observa la imagen. Observa la imagen que viene en tu... esperen. Observa la imagen que viene en tu bloque número 2 de tu libro de historia y contesta las siguientes preguntas. ¿Qué colores observas? ¿Cómo es la ropa de los personajes? ¿Qué materiales imaginas que podría estar hecha de plumas, algodón, pieles, etcétera? ¿Qué objetos usan los personajes y para qué habrán servido? ¿Qué está ocurriendo en la escena del mural? Entonces nos vamos a ir a nuestro libro de historia, a nuestro bloque 2. Y si se dan cuenta, se parece mucho a una pintura rupestre, pero ya tiene más forma, ¿verdad? Entonces aquí vemos algunos personajes, algunas escenas de la vida cotidiana de estas culturas mesoamericanas y vemos que tienen una vestimenta específica. ¿De qué creen que sea? Y tienen en las manos algunas herramientas. ¿De qué creen que estén hechas esas herramientas y qué es lo que pasa en la parte de abajo? Se dan cuenta, también son personas, pero están como sentadas, ¿cierto? Bueno, después de que vamos a observar esta imagen, de que vamos a contestar estas 4 preguntas en nuestra libreta, yo les invito a que lean el panorama del periodo. En el panorama del periodo nosotros nos vamos a dar cuenta que empiezan con lo que vimos en el bloque anterior, que son la parte de Mesoamérica, y aquí ya nos habla la civilización mesoamericana, y se abarcó desde el noroeste de México hasta Centroamérica. Ahí se desarrollaron diversas culturas que compartieron algunas características. Esta región tiene diversos climas y paisajes, desde grandes montañas con nieve permanente en las cumbres hasta zonas tropicales, debido a que es un área con abundante agua, tierras muy productivas y diversidad de plantas y animales, se practicó ampliamente la agricultura, lo que favoreció un aumento de la población y un intenso intercambio comercial y cultural. Cada cultura mesoamericana tuvo características propias y mantuvo sus tradiciones locales y regionales. Sin embargo, por medio del comercio, las migraciones y las expediciones militares, se expandió la influencia de diversos pueblos, desarrollando una unidad cultural mesoamericana a lo largo de muchos siglos. Con base en esta unidad, así como en las diferencias regionales, los investigadores establecieron 6 zonas geográficas y culturales mesoamericanas: Occidente, Altiplano Central, Golfo de México, Oaxaca, la región Maya y el norte. Observa su ubicación en el mapa de la página 41. El desarrollo de las culturas mesoamericanas es largo y complejo. Para estudiarlo se ha dividido en 3 periodos: el preclásico,
que abarca desde el 2500 a.C. al 200 después de Cristo, y en el que se desarrolló la cultura olmeca. El clásico, que abarca del año 200 después de Cristo al 900 después de Cristo, y que tuvieron su esplendor las culturas teotihuacana, zapoteca y maya, y el posclásico, que inició alrededor del año 900 después de Cristo con el abandono o destrucción de muchas ciudades construidas en el periodo clásico. Continuó con la edificación de nuevas ciudades y el dominio de las culturas como la tolteca, la mixteca, la purépecha y la mexica, y concluyó en el 1521 con la conquista de México, Tenochtitlan, emprendida por los españoles. Todas estas culturas las vamos a ver y las vamos a colocar en líneas del tiempo. Nosotros ya hemos hecho líneas del tiempo desde el ciclo escolar pasado. Entonces, en esta ocasión, ustedes van a tener que observar junto con su familia la línea del tiempo que les ponen aquí abajo. También les dicen que ustedes vean este mapa. Dice frontera de Mesoamérica y ahí se las seleccionan con puntitos azules. Y luego dice límite de Mesoamérica en el momento de la conquista española y áreas culturales de Mesoamérica. Y ahí nos dan las áreas culturales, que es el Altiplano Central, el Golfo de México, que está de rosita, Oaxaca, que está de amarillo, región Maya, que está de verde, y la parte norte de Mesoamérica, que era como la división entre Mesoamérica y Aridoamérica. Ustedes van a observar esta línea del tiempo, que también aquí abajo les da los tres periodos que se mencionan, el preclásico, el clásico y el posclásico. Si se dan cuenta, en el preclásico solamente está una cultura. ¿Vieron? Está solamente la cultura olmeca o la cultura madre, que también se le conoce. En el clásico ya hay más, están los zapotecas, está, como dice, la decadencia de Chichén Itzá, que es de los olmecas, esplendor de Palenque, y maya, el periodo maya, o la cultura maya, y la cultura teotihuacana. Y en el posclásico, pues ya está la mixteca, la purépecha, la tolteca y la mexica, y al final, pues está la conquista de Tenochtitlan por los españoles, o la conquista, los inicios de la conquista de México. Ustedes al observar esta, van a contestar en su libreta esta línea del tiempo que se les pone aquí, y aquí les pone la cultura olmeca del 1200 al 400 de años antes de Cristo, y acá les da el preclásico, el clásico y el posclásico. Ustedes van a tener que poner aquí qué cultura pertenece a este periodo, que es el preclásico. Yo les doy la primera, que es la cultura olmeca. Y después tienen la teotihuacana, la mexica y la tolteca, que las van a tener que colocar en el resto de la línea del tiempo. Si ustedes se dan cuenta, de fondo ustedes tienen, pues igual, el mapa de México como lo seleccioné en la página 41, y en la zona de los mayas está, pues, la cultura maya, y aquí les ponen algunas, Golfo de México, por ejemplo, y de hecho, si se dan cuenta, está en otro idioma. Aquí está Palenque, está... Ay, es que no alcanzo a leerle, pero bueno, pues esta es la zona maya. Aquí está donde empieza lo que es los olmecas, en su ciudad principal, que es La Venta. De este lado también podemos encontrar a los zapotecas en la zona de lo que es Oaxaca, mexicas o aztecas en la zona centro y casi cerca del Golfo. Y, por ejemplo, está también los teotihuacanos, que es igual en el centro, y los toltecas, que recuerden que nosotros el año pasado vimos que parte de la cultura teotihuacana y la cultura tolteca se desarrolla en Hidalgo, más los toltecas que los teotihuacanos, pero
los teotihuacanos abarcan un poquito de su ciudad, que es Tizayuca. Y los toltecas abarcan pues la región Tula, Tula-Tepeji y lo que ahora conocemos también como Cruz Azul, ¿sale? Entonces, estas son culturas que son parte de nuestro estado de Hidalgo. Y acá, por ejemplo, también tenemos la cultura totonaca. Todas estas culturas las vamos a ver en este bloque. Pues eso sería todo, chicos, en este video. Espero les sirva para contestar sus actividades y que tengan un bonito día. El día de mañana, por cierto, nos vemos en sesión en vivo, por favor, en Facebook Live. Hasta luego.